del acontecimiento en estas dos posibilidades de espectáculo, en estas dos posibilidades de reunión, de comunión y de ritual con lo humano. Y para eso quiero, bueno, agradecer a Pablo, a Bernardo Capa, a Pablo López, la invitación que me han hecho, y me toca el rol de moderar. Quisiera leer un texto del mismo Bernardo acerca de esta relación que él hace. Dice así: la combustión emocional que hace posible la mitología fútbol es combustible como la bosta de vaca para encender el fuego de sus representaciones. El teatro tiene en ese universo en conflicto un manantial donde ir a buscar imágenes que inspiren lenguaje. No es el tema lo que le importa al teatro, ni siquiera es el juego en sí, sino el misterio que hace posible que el fútbol despierte las pasiones que despierta, y cómo esas pasiones, como fantasmas, toman los cuerpos y los someten a intensidades donde la existencia pareciera expresarse. ¿Qué otra cosa busca un actor, una actriz, que encontrar en su cuerpo otro cuerpo más intenso, más extenso, y poder expresarlo? Me parece una maravilla de texto, Bernardo, qué hermoso. Esa capacidad de ampliar e intensificar el cuerpo que aparece claramente en un jugador de fútbol, en el técnico desesperado por también meterse en el juego desde afuera, en el caso de cuando está ocurriendo el acontecimiento del partido. Es un milagro de energía que sobrepasa lo cotidiano. Es una poética. Y yo voy a interferir ya, y voy a decir lo que debería aparecer en el actor. Cuando el cuerpo no está, cuando el cuerpo no está sometido a la exigencia de que la palabra lo desplace, la emoción lo oculte, el actor, que evidencia desde el cuerpo su capacidad para generar cosas, se convierte en jugador. Evidentemente juega de diferente manera, porque las leyes del fútbol no son las de la escena, pero el actor que es capaz de jugar es un actor que es capaz de imaginar. Y si es capaz de imaginar jugando, transforma la realidad y construye una realidad nueva, que es la del acontecer. Dije esto para empezar a mover esta cancha y ponerla en situación de que el partido se abra a territorio factible. Venga. Perfecto. Jorge Inés, me abriste también la presentación. Te voy a presentar, ¿sí? Vale, gracias. Jorge Inés es maestro de actores, catedrático de interpretación, director de teatro, teórico de la técnica interpretativa y académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. En 2011 fundó su escuela de actuación, la Escuela de Interpretación Jorge Inés. Sus montajes escénicos y libros gozan de un amplio reconocimiento y prestigio internacional, por los cuales ha recibido numerosas nominaciones y premiaciones. También tenemos aquí presentes a Jorge Duati. Todos lo conocemos, pero me permito también presentarlo: profesor universitario, crítico e historiador teatral argentino. Entre sus principales aportes a la teatrología se encuentran sus propuestas teóricas de filosofía del teatro, teatro comparado y cartografía teatral, disciplinas en las que ha sido pionero. Se especializa en el trabajo con espectadores teatrales, es doctor de Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado más de 200 libros sobre el teatro argentino y universal. Ha recibido numerosos premios: CONEX, Premio Academia Argentina de las Letras. Tenemos aquí también a Malva Marani, periodista y estudiante avanzada de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el diario de Página 12, anteriormente ha escrito sobre teatro y deportes en medios como Tiempo Argentino, El Gráfico y La Nación. Y, por supuesto, aquí está el señor Ángel Capa, exfutbolista, entrenador, comentarista y escritor. Dirigió a Banfield, Racing, River, Gimnasia, Tenerife, Real Madrid,
y al inolvidable Huracán del 2009. Con ustedes, aquí están nuestros conversantes, imaginantes, y vamos a darle lugar a lo que inició Jorge tirando la pelota a la asociación, ¿sí? Para eso me gustaría tener la posibilidad para escuchar a todos durante bastante tiempo, 5 minutos cada uno, en la reflexión del acontecimiento teatral y el acontecimiento futbolístico y cómo los vinculan, qué asociaciones pueden hacer. Así que, quien quiera empezar. Vos dirás, vos dirás. Bueno, Ángel, ¿querés empezar? Muy bien. Bueno, yo relaciono el acontecimiento en el fútbol como un momento que se produce dentro de un partido, un momento mágico, un momento especial, un momento que además se presiente, porque voy a citar a Borges, no sé por qué lo cito tanto, porque Borges odiaba el fútbol, pero de todos modos muchas cosas de él me sirvieron a mí para entender el juego, ¿no? Él cita a un pintor norteamericano, yo no lo conozco, James Whistler, que dijo una vez en una discusión de esta naturaleza: el arte sucede, ocurre, de pronto apareció. Bueno, él dice eso, pero también dice Borges que a la inspiración para que se produzca ese arte hay que merecerla. ¿Y de qué manera? En el fútbol, jugando. Es muy difícil que aparezca ese momento mágico si un equipo juega a no jugar, si un equipo juega a especular, a esperar, a romper que el otro no juegue, a esperar que el otro no juegue. Entonces es muy difícil. Es muy difícil también si hay un entrenador que limita la posibilidad de volar de un jugador, claro, si no le permite el riesgo, si no le permite la creatividad. Entonces ese momento mágico no se puede producir. Necesita ciertas condiciones para que se produzca ese instante, que no es un buen partido, porque eso entra dentro de lo bueno. No es una buena jugada, que también es buena, que quiero decir, también te puede llenar el alma, pero no es ese momento especial. A mí me ha tocado vivir, después voy a mencionar uno que vivimos todos. Me ha tocado vivir algunos. En Huracán del 2009, por ejemplo, el tercer gol que le hizo Huracán a Lanús es una pelota que agarra de Federico en el área nuestra y empieza a gambetear por la banda, por la raya. Gambetea 1, gambetea 2, gambetea 3, tira una... Y ya la gente comienza a presentir lo que puede pasar. Y ya comienza a levantarse en la cancha. Y ya comienza uno a sentir algo en el estómago. Y de Federico llega, tira al arco, rechaza al arquero, gol de Pastore. Y entonces explota el estadio. Explota porque hubo ese momento de magia. El arte sucedió, como decía este pintor norteamericano, ¿no? Sucedió en ese momento. Y una vez me dijo Eines, con toda razón, que en ese momento nosotros estamos viviendo la eternidad. Ese es un momento donde uno vive la eternidad. No hay pasado ni hay futuro, es eso. Y nada más. Bueno, y hay otros, ¿no? Yo también viví en Banfield, también una jugada que salió cuando yo empecé a dirigir, salió de atrás jugando, dos jugadores tocaban, pasaba por atrás, estaban llegando, y también la gente comenzó a levantarse. Bueno, terminó en gol después de un caño, después de alguien que se abrió una gambeta y terminó en gol. Una obra de arte. Y también fue algo que te llena. Y el que vivimos todos fue el gol de Maradona con los ingleses. Claro. Recibe Maradona la pelota en el Mundial, gambetea 2 y empieza a gambetear. Y ya empezamos a presentir que algo va a pasar, que algo extraño y maravilloso va a pasar. Y finalmente ocurre. Ocurrió ese momento que, como dice Eines, ese momento eterno, un momento que nos hace vivir la eternidad. Yo creo que el acontecimiento es eso, y para terminar digo que, insisto, que tiene que estar rodeado de condiciones, si no es imposible que aparezca, ¿no? Gracias, Ángel, hermoso. ¿Alguien tiene ganas de dialogar con lo que acaba? Voy a tomarlo yo porque el pase me lo hace
Me lo hace Angelito. Entra Hilario Quinteros en este momento, lo estoy viendo Hilario. El hijo de Lorenzo Hilario, con el cual espero trabajar pronto. Ángel me hace el pase, ¿no? Yo lo que planteo es que el arte suspende los tiempos de reloj, por eso convierte ese instante en eterno. Y cuando el fútbol se convierte en arte, suspende los tiempos de reloj, y eso tiene que ver con la eternidad. ¿Cómo suspendió Diego los tiempos de reloj en Londres? Pero voy a hacer una digresión, diría Borges. Y ahora vendrán los argumentos, que también diría Borges. Para mí, cuando rompe los tiempos más potentes de reloj, es cuando convierte el gol con la mano. Atención. ¿Qué quiero decir? El gol con la mano podría ser entendido como un tramposo que no quiere jugar, quiere ganar. El que hace el gol con la mano podría ser concebido como un individuo que lo único que quiere es ganar, con lo cual hace trampa y utiliza la mano. Bien, yo no creo que eso haya pasado con el gol de Diego. No porque no lo haya hecho con la mano, sino porque 400 años más tarde dio razón a Baruch Spinoza, que en el año 1613 dijo: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Como nadie sabe lo que puede un cuerpo, Baruch Spinoza afirmó 400 años antes que ese cuerpo era capaz de hacer un gol como no lo había hecho nadie hasta ese momento. Razón por la cual, el día que con Ángel Capa inauguramos los encuentros Fútbol Arte en Ensayo 100, Mario Benedetti nos dijo a nosotros por primera vez, y a lo mejor te lo acuerdas también como me lo acuerdo yo, la única evidencia, prueba total y definitiva de la existencia de Dios en la historia del hombre es el gol de Diego contra los ingleses, la mano de Dios. Es decir, que la mano de Dios, que es la única prueba que hay de la existencia de Dios en la historia del hombre, es consecuencia de una fusión entre la metafísica de Baruch Spinoza y el hombre de nuestro tiempo, pudiendo rescatar en la eternidad el momento más sublime de la fusión entre el juego y el arte, para abrir un poquito el territorio. Gracias, Jorge. ¿A quién le hace el pase? ¿Quién siente que quiere tomar Jorge la o a pelota? Malva. Dale, Malva, dale. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Es un placer estar acá y un honor compartir esta charla con gente tan talentosa y bueno, tan agradable y con tantas ideas. No, yo los escuchaba y pensaba un poco también en algo que a mí me resuena importante en relación con el acontecimiento en el fútbol, también en el teatro, ¿no? Que es la cuestión del público, ¿no? Del hincha, de esos otros cuerpos que están ahí presentes en ese momento y qué tan importantes son también. Sobre todo en este contexto de la pandemia en la que están como desterritorializados, ¿no? De la escena donde ocurren esas cuestiones. Y bueno, yo lo pensaba por múltiples disparadores, ¿no? Algo que a mí se me hizo muy, muy presente en relación cuando Bernardo me mencionaba esto del acontecimiento en el fútbol, por ejemplo, y yo pensaba, ¿no? En estos momentos en los que, sí, como que se suspende el tiempo, se vive algo del orden del presente, que después se desvanece y que nos queda impregnados en el cuerpo, en la ropa, por eso nos quedamos con alguna camiseta, no la queremos lavar. Hay algo de todo eso que es del orden de lo mágico, ¿no? Que sucede ahí y solo nos podemos llevar quizás con algo tangible, ¿no? Y pensaba el año pasado, ¿no? Con la muerte de Diego y también del Trinche, Karlovich, que habían sucedido cuestiones por fuera de los estadios, ¿no? Que también tenían algo del orden del acontecimiento, ¿no? Porque las despedidas que tuvieron tanto uno como otro, a mí me remitían un poco a esa misma sensación.
y pensaba que eran dos futbolistas que habían logrado crear acontecimientos, ¿no? Con su juego, con su fútbol. Y cuando se murieron en pandemia, estábamos en momentos, seguimos estando en momentos con muchos contagios, con muchos protocolos. Algo de eso se suspendió, ¿no? Hubo como una cuestión que superó lo racional, ¿no? Que tenía que ver con el dolor popular y que también tenía que ver con esto de haber disfrutado tanto y de habernos dado estas personas algo de ese orden, ¿no? Entonces, no sé, yo pensaba como que las personas inventaron sus estadios, bordearon las autopistas, colmaron, el estadio de Central Córdoba también, ¿no? Con todas las complicaciones que eso generó, pero digo, si nos ponemos a pensar en lo estrictamente que sucedió ahí, creo que la gente buscó algo de eso, ¿no? De reencontrarse con ese acontecer que vivieron gracias a Diego, ¿no? Y también cuando pienso, o en el Trinche, al que yo solo pude ver en algunos videos, pero pensaba, ¿no? Incluso cómo hay algunos cuerpos que han creado tanto acontecimiento, ¿no? Han dado tanto de esos momentos, que ya se vuelven como sí, mitológicos, o como que su propio cuerpo se empieza a teñir de algo de ese orden. Yo el último partido que pude estar en cuerpo presente con Maradona fue cuando él se estrenó con Gimnasia acá, cuando volvió a dirigir al país, en 2019, y me acuerdo que yo misma, ¿no? Pero mucha gente que se llevaba papelitos, se llevaba algo del estadio, ¿no? Como algo de decir, quizás desde el orden futbolístico no es que en ese partido haya sucedido algo muy artístico, pero Maradona ya impregnaba todo eso de acontecimiento, ¿no? Por todo lo que, digamos, él había significado, entonces ya lo tenía en su cuerpo, y cada vez que uno estaba en cuerpo presente con él, quería quedarse con algo, porque sentía que podía apropiarse algo de todo esto, ¿no? Entonces, nada, como tiraba un poco la pelota para el lado del público, del hincha, y de los cuerpos, ¿no? Tanto de los que están en la cancha como los que están afuera, y lo importante que son para que esto ocurra también. Sí. Gracias, Malva. Bueno, Jorge, para vos, la pelota directa. Sí, la verdad fascinante escuchar todo lo que están diciendo Ángel, Jorge, Malva. Yo descubrí la relación entre fútbol y teatro a través de Tato Pavlovsky. Me acuerdo que Tato, yo empiezo a trabajar mucho con él, y me llamaba mucho la atención que Tato llegaba al teatro como si estuviera agobiado, como cansado, con baja energía, ¿no? Yo lo veía en el camarín y estaba como caído, digamos, la sensación era, uy, no se sentirá bien. Lo llamaban a función, yo corría para irme a platea, y salía Tato y era un dios, digamos, había una energía, una potencia, y un día lo acompañé a la cancha, y pasó lo mismo. Me impresionó que íbamos caminando con él y él iba agobiado, caminando despacito, y yo decía, uy, digamos, qué baja energía tiene Pavlovsky. Cuando llegamos y se sienta al lado de la hinchada, Pavlovsky se transforma en lo mismo que le pasaba cuando se ponía en contacto con el público, ¿no? Y entonces ahí me aparece gracias a Pavlovsky, gracias a esta relación entre el teatro y el fútbol, me aparece este tema de la teoría del convivio, ¿no? Que es lo que tienen en común. Digamos, esa idea de la afectación que se produce en la reunión, ya sea del actor Pavlovsky con el público o de la hinchada con los jugadores, digamos, esa especie de multiplicación que tienen en común. Si yo tuviera que abstraer un poco la cosa, yo diría lo que tienen en común el acontecimiento del teatro y del fútbol es fundamentalmente la pertenencia a la cultura del convivio, a la cultura viviente, esta idea de los cuerpos en presencia física, reunidos en territorio, ¿no? En el estadio, ¿no? Digamos, esta cosa de los actores, los espectadores,
los técnicos, ¿no? Sí, fíjense que son, como decía Malva recién, son prácticamente las palabras, las del acontecimiento teatral y las del acontecimiento el futbolístico, la idea del grupo, ¿no? No se puede jugar al fútbol solo, no se puede hacer teatro solo, digamos. La idea de la alteridad, ¿no? Esta cosa de diferenciarse de la vida, ¿no? Establecer otro reglamento. Digamos, en el fútbol no la podés tocar con la mano, en el teatro instalás reglas otras, ¿no? Esta idea de lo que Aristóteles llamaba la poiesis. Sobre todo lo que más me impresiona también es el tema del agón, ¿no? Esta idea del enfrentamiento de los equipos, el protagonista y el antagonista, ¿no? Digamos, el amigo y el enemigo, la idea de tragedia. Una vez lo escuché a Horacio González hablar de esto, ¿no? El fútbol, el acontecimiento futbolístico como digamos, su relación con la tragedia, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una cosa muy, muy linda que dice Mauricio Cartún, que dice que el teatro teatra, ¿no? Que el teatrar sería el único nombre que le podemos poner al acontecimiento del teatro, y que el momento máximo en el que el teatro teatra es ese momento que no podemos explicar, en el que está pasando algo. Por ejemplo, cuando uno la ve actuar a Ana Giovino, por ejemplo, no sé, en La discreta enamorada o en El cartógrafo, que la sensación que uno tiene es la de ¿qué es lo que está pasando acá, ¿no? Ahí podemos decir que el teatro está teatrando, se está corriendo del régimen de lo real y está pasando algo. Y lo mismo podemos decir del fútbol. Cartoon diría el fútbol futbolea, ¿no? Es la famosa teoría del reomodo de David Bohm, ¿no? Es decir, hay algo del acontecimiento que funda sus propias reglas, y así como la vemos a Ana Giovino haciendo teatrar al teatro, lo vemos de pronto a Messi o a Di María el otro día con el gol de la Copa América, y ahí uno dice, esto ya no es Di María con Messi, es el fútbol que está futboleando, ¿no? Hay un orden de acontecimiento que se instala con sus propias reglas, por decirlo así. Así que yo creo que tienen mucho en común el acontecimiento teatral y el acontecimiento futbolístico. Gracias, Tato, por permitirme verlo esto. Ahora, también creo que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia importante, que es lo que yo llamaría el nivel de metáfora, ¿no? El teatro tiene un espesor de metáfora, de conexión con la desterritorialización que es enorme, es infinito. El espacio poético es absolutamente infinito. En cambio, cosa mucho más terrena, mucho más física, mucho más, como diría Merleau-Ponty, de la carne del mundo, ¿no? Entonces, yo diría, son acontecimientos que se relacionan por género próximo, ¿no? Todo esto, el convivio, el territorio, los actores, los espectadores, el futbolear y el teatrar, pero también hay una diferencia específica, creo yo, en ese espesor de acontecimiento metafórico, digamos, más desterritorializado en el teatro y más territorializado en el caso futbolístico. Yo pensaba el otro día, mientras veía el partido de la final de la Copa América, qué lindo sería estar en el Maracaná, ¿no? Esta cosa de estar pisando el estadio, estar viviendo el territorio y el convivio con la hinchada, la pequeña hinchada que había el otro día, y digamos, qué diferente sería la experiencia, que creo yo es un poco lo que nos pasa cuando vemos teatro por digital, por pantallita, por decirlo así, y cuando vemos teatro en convivio, en territorio, en reunión, ¿no? Gracias, Jorge. Algo de lo que decía Jorge, en el sentido de que no dudamos que fútbol es eso que acontece, eso que ocurre. Incluso no dudamos porque hay un resultado, hay una conclusión final, hay dos equipos que se enfrentan y que determinan que eso exista. En el teatro no ocurre lo mismo. Yo que postulo, me esfuerzo y escribo libros y más libros una y otra vez para decir teatro es lo que ocurre,
soy rechazado por mucha gente que no quiere que el teatro sea lo que ocurre. Y aquí aparece algo interesante desde el punto de vista de establecer una relación. Imaginemos que Ángel Capa me trae un marciano porque lo invitaron a dirigir a Marte, y cuando vuelve de Marte vuelve con un señor y me dice: hey, Inés, yo quiero que este marciano sepa lo que es el teatro. Depende con quién se encuentre. Hay alguien que le va a dar un libro de Shakespeare y hay otro que le va a dar la crítica que salió en el periódico, y hay otro que le va a mostrar cómo firman autógrafos en la calle los actores cuando salen de la película o del teatro. Y yo lo voy a llevar a un ensayo. Yo le voy a decir: venga a ver lo que pasa en un ensayo, porque en el ensayo es donde ocurren las cosas que hacen posible que después ocurra lo que va a ocurrir. Es decir, si el jugador de fútbol entrena como va a jugar el domingo, el actor ensaya como va a estrenar. En ese lugar atrapamos todo lo que ocurre. Y esa, para mí, es una de las batallas diferenciadoras entre el fútbol y el arte. Yo, que me alimento toda la vida de fútbol y del arte, que la obra sobre el Trinche la escribí y la dirigí, con lo cual hay algo de lo que me pasa con el fútbol que tiene que ver con un universo en el cual pertenezco de alguna manera y que trato de establecer relaciones, descubro diferencias importantes en este punto en relación a cómo funciona lo que ocurre. Otro tema para discurrir es el tema del narcisismo, qué pasa con el ego, cómo funciona, qué ocurre con la individualidad en un lado y en el otro, pero a la larga del encuentro va a surgir, porque si no entramos en diferencias que con territorios cercanos son disímiles y dan para sacar conclusiones, pero gradualmente. Paso un poquito la pelota para que podamos intervenir todos. Bien, Jorge, gracias. Muy interesante, qué linda mañana que estamos teniendo, me gusta mucho, me parece que esto también es acontecimiento. A mí me gusta leer a Galeano en relación al fútbol, en relación a tantas cosas, pero es un hombre que ha pensado mucho el fútbol, y pensaba en algo que ahora les voy a leer, en relación a cómo tomamos, tanto en el fútbol como en el teatro, muy en serio los roles que se nos asignan, y que de eso también depende el buen partido, que se haga el teatro se teatralice, que el fútbol sea un acontecimiento, cuando los jugadores o los actores se toman muy en serio y de verdad ese rol, ¿no? Entonces, esto me parece que habla también del vínculo entre el espectáculo y el fútbol. Dice: el árbitro es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible, y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Ahí vincula Galeano el espectáculo, en el caso de lo que dice de la ópera, pero el espectáculo y el fútbol, y cómo uno puede ver Hamlet en un partido de fútbol. También el mismo Galeano, y no lo recuerdo, no encontré, pero no me acuerdo textualmente, por supuesto, pero plantea el fútbol como una guerra, ¿no? Donde alguien quiere ganar el territorio del otro. Entonces ahí también los actores serían los jugadores. Y si uno está en Hamlet y es el tío y quiere ganarle el territorio, y tiene muy claro el objetivo, que ahí hay que hacer el gol, también hay un cuerpo que se hincha de vitalidad y va a exceder su propia energía, ¿no? Entonces, bueno, esto me interesó para vincular los roles en uno y otro caso. En todos los casos, en un partido de fútbol, hay 22 amigos que se ponen de acuerdo para pelearse como si fueran enemigos durante 90 minutos. Claro. Pero esto no forman parte de una totalidad. Y cierro con un concepto que me parece interesante para que le saquemos punta. Miren, el fútbol, como está expuesto en nuestro tiempo, dan la clave de la filosofía existencial de Occidente, que la individualidad. Como está planteado, dan la clave en un lugar absolutamente central de la filosofía de Occidente, que es la individualidad. Pero hay un problema. Se juega de 11, e incluso hace falta el contrario.
Con lo cual hay dos problemas, ¿no? Porque si bien lo individual lo trascendental, necesitamos en mi equipo 10 más todos los suplentes, y después necesitamos también al contrario. Con lo cual se produce un armado de lo colectivo. En nombre de la individualidad se produce necesariamente un armado de lo colectivo, ¿no? Hay algo de esta conjunción de factores que se instalan de manera diferente en el teatro. El acontecimiento que yo acabo de decir, ese momento mágico, en el fútbol no se puede repetir. Es irrepetible, porque Maradona habrá ensayado ese gol muchísimas veces, pero le salió una vez, en el lugar más importante del mundo, Claro. para que sea el gran acontecimiento mundial, ¿no? Claro. Bueno, y de Federico también lo intentó, y los jugadores, y Houseman, y todos los tipos capaces de producir eso, se produce una vez, no se puede repetir por más que lo intente. Ahora pregunto, ¿en el teatro o en el cine ocurre lo mismo? Porque yo acabo de ver, la vi por 10ª vez, El cartero, la película esa, El cartero, que es la vida de Pablo Neruda en el exilio en Italia, con ese actor que no pudo terminar la película porque se murió del corazón antes. Lo llamaron para operarlo y el tipo dijo que no, que tenía que terminar la película y no pudo terminar la película. Bueno, ese actor maravilloso que hace de cartero, hay una parte que Neruda, en la película, le pregunta, dice, para unos amigos, le está grabando, ¿no? Para unos amigos que te van a escuchar, decía algo maravilloso de esta isla, algo hermoso, algo lo más lindo de esta isla que hayas visto para decirle a los amigos. Entonces él, con un gesto descomunal, maravilloso, que todavía lo estoy disfrutando, hace poquito que acabo de ver, le pregunta, ¿lo más lindo de la isla? Sí, le dice Neruda. Y entonces se acerca al micrófono y dice, Beatrice Russo, que era la mujer de la cual él estaba enamorado. Y es ese momento maravilloso, lleno de ternura. Yo enseguida pensé, ¿no? Pues ya te digo que ya la vi como 10 veces. Vamos a ponerle que esa escena salió por alguna razón, pues apagó un foco, lo que sea. Le dice, vamos a repetirlo. ¿Lo puede el actor repetir con esa cosa tan maravillosa? Porque hay un momento en el teatro, por ejemplo, que se produce el día martes, el día miércoles es la misma escena, pero no se produce ese momento mágico. Claro. Entonces, ¿por qué razón? Por eso el mejor título de un libro mío es Repetir para no repetir. Creo que es el mejor título que le pude poner a un libro, porque en última instancia la esencia del teatro es repetir para no repetir. En el momento en que repetimos, olvidarse cada vez. se pierde la esencia, se convierte en algo vacío porque es una repetición pueril, ¿no? Simplemente de formas, pero no de contenido. Claro, aquí tengo otro pensamiento de Galeano que remite a lo que decís, Ángel y Jorge, ¿no? Que es esto de lo efímero. Hay algo de la no posibilidad de capturar ese momento que puede quedar como te quedó a vos, Ángel, esta actuación en el corazón y hasta grabado en la piel y en la emoción, y ahí se repite, pareciera que se repite ahí, pero nunca en el acontecimiento. Y dice Galeano, y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al final del partido. Esa melancolía irremediable. Yo la tuve. Esa melancolía porque se sabe que no se va a repetir y es una pequeña muerte, ¿no? La pequeña muerte después del amor, después del partido y después de una ópera. Yo lo viví de pibe, cuando terminaba el domingo, que de pibe yo jugaba en la cesta, y después iba a ver el equipo y después escuchaba la radio de los partidos de Buenos Aires, y cuando terminaba el domingo era una tristeza enorme, así de golpe venía una tristeza descomunal, y fue cuando yo empecé, ¿qué quiero ser de mayor? Y yo pensé, lo que quiero ser de mayor es todos los días despertarme como el domingo, con esa ilusión, y que todos los días sean así. Porque, claro, aparecía el lunes y todo eso, como dice Ana, se moría. El domingo a la noche se moría. Era tremenda la tristeza, ¿no? Ese sentido de final también le da ese sentido de intensidad, creo. La posibilidad de pensar esa muerte. Diego, agranda el acontecimiento. Es una cosa maravillosa, que es que si no fuera porque él terminaba tan cansado cada partido, seguiría jugando eternamente.
Esa es la absoluta continuidad, ¿no? A veces cuando me sale muy bien un ensayo o una clase me pasa eso, ¿no? Estoy muerto y me tengo que parar, pero me gustaría no parar nunca, ¿no? Porque uno entra en una deriva de entrega, que es lo que uno pretende de la vida, porque ahí es cuando suspendemos los tiempos de reloj, ¿no? Fíjense, en los años 60, Marcuse, que era un señor que todos estudiamos, por lo menos los más mayores seguro que lo estudiamos, porque algo teníamos que entender del amigo Marcuse, decía que el jugador, el que aprende a jugar en cualquier ámbito de la vida, experimenta un sentimiento de libertad respecto al mundo real. Hay un mundo real que nos exige determinadas cosas y cuando vivimos desde el juego la libertad, la vivimos porque logramos superar el condicionante del mundo real. No suprime la realidad, pero lo salva del aspecto más serio que la realidad tiene. El problema es cuando nos enseñan a jugar solo entre paréntesis, que es el gran problema del actor de nuestro tiempo, ¿no? No puede jugar porque le enseñaron que ser maduro es no jugar, con lo cual uno aprende a jugar solo entre paréntesis, nunca dentro del ámbito de lo que sería legal, que es la capacidad de un actor de jugar en serio, ¿no? Como un jugador de fútbol tiene que atreverse a jugar, porque ¿qué es lo más que le puede decir un director técnico en el momento de salir al campo? Atrévete, atrévete a jugar. Eso que sabes hacer, que crees que puedes hacerlo, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces ahí aparece la libertad sometida a una ley, que es la ley del juego, que se supone libera el talento que uno tiene para jugar en serio, ¿no? Ahora, yo no sé no sé si quiere decir algo Malva antes, pero ¿querés decir algo Sí, vos? que lo Dale, diga Malva, porque dale. con Jorge y conmigo, si no, no va a poder hablar nunca. Que se atreva también. Dale, Malva. No. A plantar Malva, como dice aquí en España. No, yo me había quedado pensando en todo lo que iban diciendo, lo que aportaba también Ana, y esto último que había dicho Jorge, ¿no? De esto de las ganas que me imagino que todos teníamos el sábado de estar en el Maracaná, ¿no? Y porque yo venía pensando también, ¿no? En aquel Mundial del 50 y lo que sucedió el sábado, ¿no? Y pensaba que hubo una pequeña porción de público que pudo estar presente, pero en aquella vez se dijo que entraron 200.000 personas, ¿no? En el Maracaná. Y yo pensaba si el público, ¿no? Si esa masa de público, ¿no? Tan inmensa, no le aporta algo de un tono trágico, ¿no? A todo lo que acontece ahí, porque yo veía lo que sucedía después del partido, más allá de que, por ejemplo, Neymar lloraba, pero después lo abrazaba Messi, se sentaron, se abrazaban, se reían, ¿no? Había como algo de desdramatizar un poco eso que sucedía ahí, y pensaba en Barbosa, ¿no? En el arquero de aquel Brasil al que le hicieron los goles, y que quedó condenado, ¿no? O esa es la leyenda, pero me imagino que debe tener mucho de real, ¿no? Que estuvo condenado, que la gente en la calle no lo quería ni ver, que iba a comprar algo y lo sacaban, lo echaban, nadie quería verlo porque era como el rostro, ¿no? De esa derrota trágica de Brasil. Y bueno, esta derrota también tuvo algo de eso, ¿no? Sacando un poco el contexto, incluso sociopolítico, ¿no? Digo que también era distinto, es distinto, pero yo pensaba, digo, ese marco, que en realidad no sería un marco, ¿no? Digo, esos cuerpos, esos 200.000 cuerpos ahí, le aportaban un tono trágico a esta derrota que no sentí que tuviera esta, ¿no? Le aportaban, ¿sabés qué tono, Malva? Le aportaba un romanticismo que se ha perdido. El grado de tolerancia que ese fútbol tenía con respecto al romanticismo era mucho mayor que el de ahora. Y este es un problema que estamos viendo en el fútbol. Hoy hay equipos que se construyen solo con el dinero. Hay una construcción de equipos que tienen que ver con un millonario que simplemente compra jugadores, ¿no? Los millonarios compran equipos, es el dopaje financiero, ¿no? Usan el dinero para inyectar, como si fuera una droga, y comprar y formar equipos. Eso ha reducido enormemente el romanticismo. Yo creo que el Mundial del 50 no salva a muchos del romanticismo perdido.
recordar el Mundial del 50. Yo permanentemente digo, si eso pasó una vez, puede volver a pasar. Y ahora me pregunto si puede volver a pasar, ¿no? Es una pregunta. Si podría volver a ocurrir una cosa como ocurrió ese día, donde estaban las copas ya grabadas y tuvieron que volver a las medallas, ya estaban hechas, ¿no? Y tuvieron que anular todo porque ganó el equipo que no tenía que ganar. Claro. Esa era la época de Trinche, ¿no? Me Esa era la época en que el Jorge, romanticismo valía. me El no preguntaba gol. acerca también de lo que decía Malva, porque acá Galeano me está hablando en directo, mientras Eduardo está con nosotros, te digo, porque pensaba en esto del estadio casi vacío que decía Malva, y en la condición de lo trágico también que acontece, y acá Galeano me dictó algo, dice, no hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. E incluso no hay silencio más aterrador que el gol del equipo contrario con el campo nuestro lleno. ¿Ah? El silencio de que nadie grita ese gol es estruendoso. Claro. ¿No? El estruendo que hace ese silencio tremendo. Bueno, el silencio que habla Galeano es lo mismo que cuando juegan los jugadores sin público, lo mismo que si está un teatro y no hay gente. Claro. No hay nadie. Y los actores actúan y no hay nadie. Se baja el telón, no hay aplauso, no hay nada. Es lo mismo, ¿no? Es una cosa que forma parte, el público forma parte. Claro, y el público modifica, me imagino que la tribuna modifica también a los jugadores. Sí, forma parte. Yo sé que querés hablar porque yo te estoy mirando que querés. Por favor, danos el gusto. No, todo bien. Quería conectar una cosa que es este tema de la felicidad existencial que implica ir a la cancha e ir al teatro, ¿no? Es una sensación muy rara que yo la siento profundamente, sobre todo, bueno, en estos últimos tiempos en los que no se podía ir a ningún lado, digamos. Por ejemplo, volvimos a los teatros hace 2 semanas y hay algo muy interesante que tiene mucho con esto, tiene que ver con esto de ir a los territorios, y es que uno de alguna manera carga en la experiencia, se gane o no se gane, se vea una mejor obra o una peor obra, digamos, hay algo donde uno carga una cierta energía existencial que te ayuda a vivir el resto de la semana. No sé si me explico. Hay algo que pasa por lo inefable, que pasa por algo que no se puede hablar, digamos, es un lugar donde no hablamos, ¿no? Yo vuelvo a Tato Pavlovsky, que para mí ha sido como un referente muy importante, y yo me acuerdo la primera reunión que yo tengo con Tato me dice, si yo no hago teatro me muero, dice Pavlovsky, ¿no? Y yo ahí me doy cuenta que yo como hinchada, no como actor, yo como hinchada, yo como espectador, por decirlo así, a mí me pasa lo mismo. Es decir, hay algo de una alegría existencial que uno toma en los encuentros futbolísticos y en los encuentros teatrales. Y por eso a uno se le hace tan necesaria esa relación. Yo volví a ver teatro hace 2 semanas y de pronto me descubría a mí mismo sonriendo el miércoles, digamos, había estado en el teatro el viernes, el sábado, el domingo, sonriendo como diciendo, qué lindo que estuvo, qué bien me hizo, ¿no? Qué maravilla. Creo que hay algo del fútbol y del teatro que también pasa por esos acontecimientos de intensidad de los que no podemos hablar, que son inefables, que son, digamos, que tienen que ver con la infancia en el sentido de cuando no se habla, donde no se habla, pero que son tremendamente poderosos para mantenernos atados a la vida, ¿no? Hay algo creo que lo dijo antes, no me acuerdo quién lo dijo, pero este tema de el vínculo existencial con el acontecimiento del fútbol y el vínculo existencial con el acontecimiento convivial del teatro, ¿no? Yo lo conectaría, recién creo que Jorge lo nombraba, Espinosa, con esta idea de las pasiones alegres, ¿no? Las pasiones alegres, que no solo son pasiones alegres en el momento en que las estás viviendo, sino después también, ¿no? Eso, exactamente, tal cual. Es decir, el fútbol
y el teatro en ese caso te pasó a ti este fin de semana, permite recuperar la ética de las pequeñas cosas. Ese es un lugar de recuperación muy potente en la vida de los seres humanos. Porque el fútbol es una escuela para mucha gente. Es una escuela para mucha gente. Mucho más que el teatro, porque es más popular, pero es una escuela decisiva en la vida de la gente. La gente aprende en los estadios una manera de entender la vida. Y aprende incluso que la camiseta, que es un trapo, que no tiene ninguna importancia, que no es un valor en sí misma, le permite tener una pasión donde si gana o pierde, le cambia la vida, pero no por cuánto dinero vaya a ganar, sino porque se la cambia, porque tiene que ver con una ética de las pequeñas cosas. Es decir, proyectan en su vida lo que aprenden en los estadios. Proyectan en su vida lo que les pasa, ¿no?, cuando van al teatro. Yo descubrí en Argentina mucho más, en Buenos Aires mucho más que en España, donde la gente va mucho menos al teatro y le importa mucho menos un tipo de teatro que genera un aprendizaje ético por debajo, ¿no? Me di cuenta en Argentina que había gente que consideraba que su visita al teatro del fin de semana era parte esencial de un transcurrir, que tenía que ver con un aprendizaje de cosas que no se producía en otro lado. Y que incluso el tema de ir al teatro significaba un reencuentro necesario con la camiseta. Yo creo que lo comenté contigo, Jorge, alguna vez, incluso en uno de esos encuentros que me llevas con tu gente los lunes o martes. De esto hemos hablado, ¿no? Yo creo que en Argentina observé que se iba al teatro con la camiseta puesta. Es decir, tú vas al teatro con la camiseta puesta y tu equipo pierde porque no te gustó la obra. Ah, sí, pero el sábado que viene vas de nuevo a ver a tu equipo. No dejas de ir a ver a tu equipo por eso, porque vas con la camiseta puesta, es tu equipo. Es más, te enojas, los insultas, te peleas, pero el sábado que viene vas de nuevo. Y así yo siento que la gente en Buenos Aires, buena parte de la gente, me transmitió cuál es su relación con el teatro. Esto les garantizo, en España no ocurre. Eso no ocurre. Y Jorge, sí, dale, Ángel. Una discrepancia. Dale. Sí, sí. No, dale, que una discrepancia con Jorge. Una discrepancia, pero habla, después le digo. Sí. Discrepancia conmigo, sí. Dale, dale. No, dale vos, Jorge. Bueno. No, la dejaste picando ahí. Dale, me escucho, Angelito, dale. Él dice que el fútbol es una escuela. Fue una escuela. Fue, claro. El negocio, el capitalismo lo ha transformado absolutamente. No. Le ha transferido sus valores empresariales. Ya no hay discrepancia. Antes, el juego significaba algo. Ahora no significa nada el juego. Claro. Están hablando del Maracaná, y en aquella vez del Maracaná jugaba Chafino, jugaba Durio Varela, jugaba Gigi, que hizo el gol, y esta vez en el Maracaná había muchísimo menos talento. Entonces, no era que era el romanticismo, era que jugaban bien. Y entonces jugaban bien y creaban con el juego una adhesión especial. No se podía hacer cualquier cosa. No era lo único que vale es ganar, sino que ganar es lo más importante, por supuesto, porque es una competencia, pero no lo único que vale. El capitalismo, ¿qué hizo? Se apoderó del juego, lo ninguneó, porque como hace con todo. ¿Qué hace el capitalismo? Ningunea a la gente y al planeta para ganar plata, que es lo único que le importa. Y en el fútbol exactamente igual. Eso de que lo único que me vale es ganar, es lo mismo que lo único que me vale es la plata. Como dijo Bush, cuando Estados Unidos no firmó el Tratado de Kioto para reducir los gases contaminantes, porque dijo, no puede parar la economía. Una cosa descabellada. Si puedo romper el planeta, pero la economía no puede parar. Bueno, eso se trasladó al fútbol. Entonces ya dejó de ser una escuela. Antes la gente estaba esperando que tu equipo hiciera 4 o 10 toques para decir, la ven pasar y no la pueden agarrar, cantarle al equipo contrario. Ahora la hinchada canta huevo, huevo, huevo. Se terminó el juego. Entonces ha dejado de ser una escuela el fútbol. Y en cambio, por lo poco que sé, el teatro no. El teatro en Argentina sigue siendo una escuela. El teatro se defendió más por abajo. Cierto teatro me parece que no, porque también nos está ganando muchas veces la industria, el exitismo, no sé, importa a veces más tener un hombre famoso
que alguien que por ahí es un jugador de estos que producen acontecimiento a veces, pero es verdad que conviven estos potreros maravillosos del teatro, donde además tenemos maestros y maestras increíbles, como bueno, Jorge, que seguramente vos transmitiste eso a tus alumnos allá, pero, en España, pero esto de la pasión, esto de la pasión por el juego, esto de juguemos que nos va a hacer bien, ¿no? Esto está muy presente. El teatro ha tratado de resolver desde el mercado lo que es ser actor y no ser actor. El mercado dice, eres actor si ganas dinero o fama. Eso es lo que pretende decir el mercado. En España, la mayor parte de la profesión considera que solo se es actor si se tiene fama o dinero. Si no, no se es actor. Quien tiene técnica, quien sabe hacer su trabajo, quien es considerado profesional porque hace bien lo que hace, puede no ser profesional si no gana fama o no gana dinero. Este concepto de mercado en España se ha uniformizado de tal manera como para definir a un colectivo que no puede ser definido de una manera global. Cada uno tiene que resolver qué es ser actor o actriz de acuerdo a su pasado, su presente y sus anhelos. Y eso tiene que ver con una decisión personal que jerarquiza el valor que cada uno le puede dar al arte. Perdóname, Jorgito, quería decir algo. Jorge. No, yo quería retomar una cosa que apareció, no me acuerdo ya, porque está siendo muy intensa la charla, y que es esto de cómo circula la actuación y cómo circula la expectación en un partido de fútbol, ¿no? Digamos, la sensación es que buena parte del partido está siendo actuado, ¿no? ¿Viste? Cuando es como que uno reconoce dos texturas en un acontecimiento teatral, futbolístico, ¿no? Una textura de actuación y una textura diferente. A ver, lo voy a explicar rapidito. Por ejemplo, vos lo ves a un jugador actuar para el otro jugador, organizarle la mirada al de su propio equipo, ¿no? Para complicidad de una jugada, o organizarle la mirada al adversario, o organizarle la mirada al técnico, al periodismo que lo está enfocando, ¿no? Está toda esta sensación permanente de estar actuando para una mirada que ahora que se televisa, digamos, es cada vez más fuerte. Esa sensación de que en una cancha estás como dentro de un gran hermano, ¿no? Pero hay un momento donde no se actúa. Voy a dar un ejemplo reciente, porque creo que todos lo tenemos más o menos visto. Estuvimos todos el sábado viéndolo. Martínez, el arquero, actúa cuando le dice, yo te conozco a vos, ¿eh? Yo sé quién sos vos, ¿no? Ahora, cuando ataja, no está actuando. Hay algo muy interesante. Está siendo actuado, no sé si me explico. Hay algo donde el juego lo está jugando a él. Es el momento donde aparece otra textura, que a mí es la que más me fascina, ¿no? Que es ese momento donde el fútbol aparece más allá de la actuación, más allá del jugador. Me parece que el fútbol es actuación, pero hay una zona donde el momento en el que el fútbol futbolea, donde no es el jugador el que está jugando, sino está siendo jugado por el fútbol. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es lo mismo que pasa en el teatro, ¿no? ¿Viste esos momentos? Se disparó. Donde vos decís, ¿qué está haciendo Ana en este momento? No está actuando ella, está siendo actuada por el teatro, ¿no? Claro. Es el momento, y yo creo que esas dos texturas uno las disfruta enormemente, ¿no? Claro. Como si yo te dijera, de los 90 minutos del partido, tenés 80 minutos de actuación y con suerte 10 minutos donde el fútbol futbolea, donde los actores ya no actúan y son tomados por un orden de acontecimiento que desde mi punto de vista es una zona de textura maravillosa, tan misteriosa. ¿Viste ese momento en el que vos ves que, digamos, vos decís, ¿qué es lo que hizo Di María en ese momento? Obviamente él no estaba sabiendo lo que estaba haciendo, no sé si me explico. Hay algo donde el fútbol lo está usando a Di María para jugar, ¿no? Es lo que Panzeri denominaba la dinámica de lo impensado. Eso, exactamente. Ahí el fútbol futbolea, ahí no hay actuación. Ahí futbolea, no es pensar. Es casi cuerpos medium del teatro o del fútbol. Es como si el cuerpo fuera
Hay un concepto que... medio brujo sería, Claro, digamos. hay un concepto que a mi gente le gusta mucho y una y otra vez me piden que insista con ello, que es que el ensayo se hizo para que ocurra lo que no puede ser pensado. Si en realidad vamos al ensayo a ocurrir lo que pensamos, las posibilidades de que ocurra algo son mucho más bajas, porque uno tiene que hacer lo que pensó, no lo que está ocurriendo. En un partido pasa eso también. Hay momentos en donde lo que ocurre ahí despierta algo que, pues aparentemente, hasta que el talento no es liberado por las capacidades técnicas, por lo que, no pasa eso, ¿no? Y bueno, eso en el fútbol y en el arte, por lo menos en el nuestro, son instancias bastante homólogas, bastante homólogas. Malva, abriste paso a codazo, Malva, esto como un corte. Codazo, Malva, dale, pegá. No, yo les cuento, quedan 5 minutos más o menos, así que sí. Para Malva, para Malva. Todos, vamos, písense, quiero quilombo, vamos. Para Malva. No, yo pensaba algo que puede ser un poco polémico, pero en el fútbol creo que, a diferencia de lo que sucede en el teatro, la incorporación del VAR, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con el VAR en relación con el acontecimiento, ¿no? Con ese momento que de golpe esta tecnología viene como a fragmentar ese aura que sucede cuando por ahí hay una jugada de gol. Y bueno, y hay como un freno ahí que se pone, y lo pensaba también por ahí en relación a qué pensaba Ángel, ¿no? Porque por ahí una lo puede vivir como hincha, ¿no? Pero no sé qué pasa con los cuerpos también que están produciendo eso desde adentro de la cancha, ¿no? ¿Qué sucede con una tecnología como esta? Que creo que no es algo que suceda en la escena teatral, que viene a intervenir, ¿no? Y después por ahí el grito de gol queda frenado, entonces después, bueno, se avala, se dice que fue gol, y que ya está fragmentado todo ese momento, que no sé, es una pensaba algo escritura interferida. Bueno, sí. yo te digo que la tecnología no tiene nada que ver con el fútbol es un hecho cultural, la tecnología tiene que ver con el negocio. El VAR es un negocio más, un negocio de muchísima plata, pero muchos millones. Entonces eso es lo que hace el VAR, viene a perturbar el juego. Pero como a nadie le importa el juego y cada vez interesa menos el juego, entonces bueno, todo vale, porque por ejemplo, decía Gassman que el teatro sin riesgo no es nada. Y yo digo que el fútbol sin riesgo tampoco es nada. Entonces ahora se trata de no arriesgar el fútbol. Se trata de que todo sea seguro, porque al sistema, al capitalista, lo único que le importa es el que gana. Entonces no arriesgues, trata de ir seguro y vamos a ver si el rival se equivoca en alguna oportunidad y le ganamos 1-0 y se terminó la historia. Entonces eso es lo que sucede con la tecnología. Todos los datos que ahora quieren reducir el fútbol a los datos, lo mismo que decir, en 100 años de soledad se repite 500 palabras sí. o teatro. El micrófono para el teatro que amplía una voz, pero que es justamente el peligro de que no se escuche la voz, el actor teniendo que emitir da otro cuerpo, digo, algo de la tecnología interviniendo. Y vos sabés que hay algo de lo que dice Malva, que también uno lo vive, sobre todo cuando ve en la tele, o cuando te llevas la radio o cuando llevas el celular para escuchar al relator, ¿no? Como un sistema paralelo, ¿no? Yo siempre me imagino cómo sería, esto creo que salió, el otro día me tocó coordinar una de estas mesas y salió ese tema tan hermoso, yo me imagino cómo sería muy lindo verlo, pero muy raro, muy antiteatral, creo yo, por ejemplo, contratarlo a Víctor Hugo Morales para que transmita una función de teatro, no sé si me explico. Entonces, suponete Víctor Hugo Morales diciendo Alfredo Alcón se la pasa a Norma Leandro le dice a Alcón que la verdad que sería, digo, hay algo de la música de la cancha que no pasa por el relator, no sé si me explico, que es una música hecha por la hinchada, hecha por los jugadores, pero es interesante cómo se le ha incorporado esa relación tecnológica con el relator, que sería lindo, Ana, ¿no? Si la aplicamos. No, a mí me gustaría ver esa obra igual. Entiendo que no pero esa obra quiero, me gusta. Yo intenté hacerlo al revés. Cuando hice Estación Tango,
metimos el gol relatado por Víctor Hugo, lo convertimos en un tango. No salió todo lo que yo esperaba. Fue al revés, ¿no? El relato de Víctor Hugo lo convertimos en una coreografía, ¿no? Pero mandaba tanto el relato que la coreografía no lo desplazó, no logró una conjunción. No me vino esta imagen de haberlo intentado por otro lado. Hay una relación, quiero también una relación del teatro con el fútbol. Los entrenadores actualmente salen a dar señas, permanentemente están haciendo señas. Televisión. ¿Para quién? Para los jugadores de ninguna manera, porque todos los que jugamos, aunque sea en el barrio, sabemos que no se puede jugar y al mismo tiempo ver al entrenador. Por otra parte, el entrenador hace así y vos que estás jugando no entendiste nada. Entonces, ¿para quién actúa? Para la televisión. Para la televisión, nada más. Para que los periodistas digan qué metido está en el partido. Cuando en realidad lo que está demostrando es que no hizo bien su trabajo, porque entre otras cosas su trabajo consiste en fortalecer la capacidad de decisión del jugador. El jugador es el que decide. Y si está bien formado, no hace falta que le esté dando señas permanentemente. Lo mismo lo llevo al teatro, no hace falta que el director el día que se levanta el telón, ahora salí vos, ahora habla un poquito, no, quédate ahí, habla un poquito más alto, quédate acá, ahora para atrás. Llega un momento que el actor le diría, escúchame, ¿por qué no me dejas tranquilo? Ahora actúo yo. Bueno, el fútbol no le puede decir, yo una vez se lo dije al entrenador eso, en Olimpo, con otras palabras, se lo dije mal, y bueno, y me costó que no jugué más hasta que echaron a ese entrenador. Bueno, pero quiero decir, también esto es teatro, también es teatro lo de Neymar, llorando para que lo consuele todo el planeta, todo Brasil. Es una mentira como una casa, porque yo he estado en la cancha, yo sé que es mentira lo de Neymar, que está haciendo teatro. Y después se pone a hablar con Messi y están jugando, porque efectivamente, bueno, te duele el momento, pero todo ese teatro de llorar para que todos lo consuelen. Uy, pobre Neymar. Eso es teatro puro. Ángel, es interesante lo que vos hablas y yo hago relaciones, y claro, vos hablas desde el fútbol y sabes mucho de teatro, y yo no sé nada de fútbol y sé algo de teatro. Pero yo, no sabiendo nada de fútbol, veía a los DT así y pensaba en Cantor. En Tadeusz Kantor, que sí se metía en la escena y modificaba a los actores y se producía ahí algo muy... Pero esa era parte de la dramaturgia. Eso era la dramaturgia. Él no interfería, eso era la dramaturgia. Eso era claro. Yo también estaba con Echanove en el Borges, ¿te acordás, Angelito? Que hacía un espectáculo de Borges donde yo estaba en escena y le daba los textos a Juan Echanove que yo iba eligiendo de acuerdo a lo que pasaba. Pero parte de la propuesta era eso. No es que yo interfería, ¿no? Yo tenía que estar presente en relación a una dramaturgia que se trabajó con ese criterio, ¿no? Es diferente, claro. Era parte de las reglas del juego, claro. Claro, la escritura era eso. Quiero un minuto para reivindicar a la hinchada y a los espectadores de teatro como grandes constructores del acontecimiento, porque son los espectadores. Yo como presidente de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, puedo decir que los espectadores también hacemos el acontecimiento, y la hinchada es una de las grandes actrices del fútbol. Canta, baila, se viste, se maquilla, interviene el espacio con colores, ¿no? Con las famosas bengalas, digamos, utiliza el despliegue de esos accesorios maravillosos, de pronto son muñecos, son fotos, son banderas, ¿no? Creo que lo más parecido a un coro griego es la hinchada, ¿no? Y creo que ahí hay un componente teatral fabuloso, ¿no? Tal vez la que más actúa es la hinchada, ¿no? En el sentido más teatral, más poético, ¿no? La más grande productora de poiesis teatral en la cancha es la hinchada. Y mucho más en Buenos Aires, y esto Jorge me lo ha escuchado decir más de una vez. Yo creo que en el único lugar donde los espectadores ensayan es en Buenos Aires. En el Centro Cultural de la Cooperación ensayan para poder tener una mirada más clara, más profunda, más
clara en relación a lo que está aconteciendo y ser capaces de captarlo, ¿no? O sea que en Buenos Aires los espectadores sí ensayan, en otros países no lo sé. Bueno, con este homenaje a los espectadores y a la hinchada, tenemos que cerrar, porque nosotros evidentemente tenemos dos pasiones, quizás en unos cuerpos convivan las dos, pero seguramente en cada cuerpo una por lo menos de estas pasiones, teatro y fútbol, conviven. Por eso queremos seguir hablando y por eso, como decíamos, no queremos que se termine nunca. Yo estaría 8 horas hablando con ustedes de esto, hay para mucho más, pero bueno, el tiempo es tirano en el teatro, en el fútbol y en el Zoom, así que yo agradezco haber sido parte y haber escuchado a cada uno de ustedes acerca de nuestras pasiones. Los temas grandes, como dijo Nietzsche, no pueden ser abordados de ninguna otra manera que no sea con el juego. Dediquémonos a ello. Gracias. Wow.